De la página 89, ojo que ustedes ya leyeron esto en la tarea. Quiero empezar haciéndoles la pregunta, ¿qué es la oralidad? ¿Qué entendieron por oralidad? Daniel Cabezas, tienes la palabra. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La oralidad es la palabra que se transmite de generación en generación. ¿De qué manera? Tal vez puede ser a manera de, como dice la lectura, tal vez a manera de coplas, de cuentos, de leyendas, tal vez así. Sí, todos esos son ejemplos de oralidad. Es tal como dice el compañero, ¿no? Es la transmisión de conocimientos de generación en generación a través de coplas, cuentos, leyendas populares, etc. Y se transmiten oralmente, de boca en boca, ¿ya? No están escritas, ¿ok? Sino que se transmitían, pues, de padres a hijos, y estos lo volvían a decir a sus hijos, etcétera, ¿ya? Era cómo se transmitía el conocimiento antes de que exista la escritura, ¿ok? Esa es la oralidad. Como sugiere su nombre, es oralmente, no por escrito, ¿ok? Otra pregunta. Si es que de oralidad hablamos de lo que se transmite de boca en boca y no está por escrito, ¿qué factores creen ustedes que pueden influir en lo que se transmite por medio de la oralidad? ¿Creen que la oralidad, la transmisión de conocimientos oralmente, puede verse afectada por algún factor externo? ¿Creen que podría haber algún problema con transmitir las cosas oralmente? ¿O siempre es perfecta la oralidad? Natalia Quiscual, tú tienes la palabra. Dicen, disculpe, se le escucha entrecortado y no le entiendo. Y voy a repetir, ojalá se me escuche. ¿La oralidad tiene algún problema o es perfecta? Lo que se transmite oralmente. ¿Cuáles pueden ser los problemas que sufra la oralidad? ¿Qué opinan de la oralidad? Dicen, no, o sea, creo que no puede ser perfecta porque en cada generación la van contando distintamente. Ok, entonces lo que se transmite oralmente va cambiando. Según como me lo contaron a mí, pues a mí me lo contó, digamos, mi papá, de un modo. Al yo contárselo a mi hijo, capaz que cambio algunas cosas, capaz que omito algunas palabras, etc. ¿Ya? Entonces, sí, ese puede ser uno de los factores que principalmente puede afectar la literatura oral. ¿Sí? En esta parte de la hoja nos dice algunos de los, digamos, algunas características de la literatura oral, y aquí nos dice algunas características de la literatura escrita. Por favor, quiero hacerles la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la literatura oral y la literatura escrita? Como para entender un poquito más este tema. ¿Cuál será la diferencia entre la literatura oral y la literatura escrita?
Dice, Dígame. pero va cambiando. O sea, que en la oral va cambiando. O sea, así como usted dice, se lo pueden contar de distintas formas. Igual a través de libros. Bien. Bien, bien. Esa es la principal diferencia entre literatura oral y literatura escrita. Estoy de acuerdo. Un poco más de características que dice aquí. Dice, bueno, la literatura oral suele ser anónima, creada para entretener a un público muy diverso. Al no estar fijada por escrito, sufre variaciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Tal como me lo contó mi abuelo a mi papá, quizá es diferente de como me lo contó mi papá a mí. Quizá va a ser diferente de cómo yo se lo voy a contar a mi hijo. ¿Sí? Sufre variaciones a lo largo del tiempo. La lengua y la estructura de la historia son sencillas y emplea recursos como las repeticiones y la rima que favorecen la memorización del texto. Esa es otra característica muy interesante de la literatura oral, ¿sí? Que utiliza estos mecanismos que ayudan a la memoria, como las repeticiones y la rima. ¿Sí? Por eso las canciones, pues, repiten, digamos, mucho el coro. ¿Okay? Es justamente para facilitar la memorización de qué es lo que dice, digamos, la canción, el relato, el cuento, etc. Y respecto a la literatura escrita, presenta estas características. Generalmente son obras de un autor conocido, ¿ok? Sabemos quién lo escribió. Se conserva y se difunde en libros. La recibimos tal como la escribió el autor, ¿sí? Al estar escrito en papel, la recibimos tal como la escribió el autor, ¿sí? No ha sufrido, a pesar de que puede pasar mucho tiempo, como está plasmado en papel, pues no cambia, ¿no es cierto? Es una de las ventajas que presenta la literatura escrita en comparación a la literatura oral. Por el mismo hecho de que está por escrito, la lengua es más elaborada y la estructura es más compleja, ¿ok? Utiliza estructuras gramaticales más complejas, por el mismo hecho de que está por escrito, ¿sí? El autor puede pensar en utilizar estructuras más complejas en lo que escribe. En cambio, la literatura oral debe ser sencilla, como para facilitar la memorización, ¿de acuerdo? Porque no está por escrito. Es por eso. Teníamos aquí al lado un ejemplo de un cuento, El loco arquero de la luna. Cuéntenme ustedes, ¿cuál es la moraleja del cuento popular El loco arquero de la luna? ¿Cuál es la moraleja del cuento popular El loco arquero de la luna? Blanca. Ulises, buenas noches. No sé si me escucha porque yo no les escucho bien, está entrecortado. Según la moraleja dice que al miedo no ha habido sastre que le hagan calzones. Yo creo que es posible que tu computadora esté chupando mucho internet, porque mis estudiantes no me escuchan bien, dicen. Vale. De hecho, pregunté acerca del cuento que está aquí al lado, El loco arquero de la luna. ¿De qué trata este cuento? Que no me escuchan bien. ¿Nadie me escucha bien? ¿No se me escucha bien? Sí se escucha, Licen. ¿Sí se escucha? Sí. Blanquita, entonces puede ser motivo de tu internet.
de pronto sí tendrías que revisar eso para poder mejorar tu conexión a internet. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la moraleja de este cuento popular, El loco arquero de la luna? ¿Cuál es la moraleja? ¿O lo están leyendo ahorita? Léanlo un ratito. A ver, Daniel Cabezas, tienes la palabra. Licenciado, tal vez la moraleja quizás es más importante que la realización de nuestros anhelos, es que nuestros anhelos nos hacen para hacerse y realizarse. Sí, tiene que ver con eso. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿De qué, no sé, si le ven alguna aplicación a sus vidas personales este cuento, o si no le ven ninguna aplicación, no sabrían cómo aplicarla a sus vidas? Dicen, es como para alcanzar nuestros sueños. A veces hay muchas personas que nos ponen obstáculos o que nos dicen que no está bien hacerlo. Por ejemplo, ahorita puede ser algo ahorita con el estudio. Muchas personas dicen que para qué estudiar si ya estamos muy grandecitos o cosas así. ¿Puede ser algo así? Por ahí va, tiene que ver con eso, tiene que ver con los sueños, las metas, todo eso. ¿Qué es lo que hacía el loco arquero cada noche? Lanzar flechas a la luna. Él quería cazar a la luna. Ajá, ¿lo logró? Ujú. No lo logró, pero se No. convirtió en el mejor arquero de ahí. Ok, entonces, él apuntó, les voy a explicar cuál es la moraleja, ¿ya? Él apuntaba a la luna todas las noches. Realmente nunca logró darle a la luna, ¿sí? Pero logró otra cosa, ¿sí? Logró otra cosa, que fue, como todas las noches él practicaba tratando de llegarle a la luna con sus flechas, pues se convirtió en el mejor arquero de todos los tiempos, es lo que dice aquí en el cuento. Entonces, pues digamos, él se propuso una meta muy alta. Él se propuso una meta muy alta. Realmente nunca lo consiguió. Pero por el hecho de que él se esforzaba todas las noches a tratar de darle a la luna, pues sí logró algo. Logró ser el mejor arquero de todos los tiempos. ¿Cuál puede ser la aplicación personal para sus vidas? Ustedes se han planteado metas para sus vidas. Si bien algunas de esas metas, por un montón de situaciones, quizá nunca se cumplan, y sin embargo, por el mismo hecho de que ustedes se están esforzando por alcanzar esas metas, lo más probable es que su estilo de vida sí va a mejorar, van a tener muchas más oportunidades en la vida, se les va a abrir muchas más puertas por el hecho de que están estudiando, ¿ok? Entonces, pues quizá yo le veo la aplicación personal del cuento es, a veces nos proponemos metas muy altas, aunque quizá no las alcancemos, por el mismo hecho de que nos estamos esforzando, es que sí vamos a alcanzar algo, ¿ok? Quizá el cuento nos anima a proponernos metas muy altas, quizá, ¿sí? Quizá lo correcto es proponerse metas muy altas en la vida. De modo que, pues yo me esfuerzo, yo me voy a esforzar por alcanzar esas metas. Y no sé, ser el presidente del Ecuador. Ya me propongo, voy a ser el presidente del Ecuador. Pues si yo tengo esa meta, yo voy a estudiar mucho, voy a esforzarme, voy a quizá participar en la política, ¿ok? Voy a tratar de hacer que el Ecuador me conozca, voy a tratar de hacer que Ecuador me ame, ¿ok? Quizá yo nunca logre ser presidente, pero por el hecho de que yo me esfuerce y estudie, de pronto alcance
digamos, algún puesto político en Cayambe al menos, tal vez en Pichincha, ¿ok? Por el solo hecho de que me estoy esforzando y me he propuesto una meta muy alta. Por ejemplo, no sé si es que esa moraleja tiene sentido para ustedes o si ustedes de pronto le ven otra aplicación al cuento. Está bien, Liz. ¿Ok? Sí, tiene bastante sentido, dice, que es la verdad. Sí, entonces, creo que el cuento nos anima a proponernos metas muy altas. Que apuntemos a lo alto, ¿ok? Que apuntemos alto. Y mientras más alto apuntemos, más lejos llegará nuestra flecha. ¿Sí? Mientras más alto apuntemos. Quizá nunca lleguemos a lo que estamos apuntando, pero parecido a lo que le sucedió al arquero, se convirtió en el mejor arquero del mundo. Quizá nunca le demos a lo que estamos apuntando, pero llegaremos más lejos en la vida. ¿Ve? ¿Alguien tiene algún pensamiento al respecto que quiera compartir? Dice, señor Samir, Carlos Pujota me va a hablar. Señor Pujota. Buenas noches. La verdad, como dice este cuento, nos da una reflexión y nos tiene un ánimo para seguir el que estamos estudiando, que estamos capacitando, ¿verdad? Como dijo la compañera, hay muchos dirán que están estudiando, ¿para qué están estudiando? Ya es muy tarde, ¿para qué el estudio ya no sirve? Pero siempre y cuando nosotros, si la cogemos la palabra de la persona que está y que nos vamos a bajar en moral y tal vez autoestima, pero nosotros tenemos que subir y como nosotros mismos, ¿no? Y que es para nosotros el estudio, para mí el estudio. La verdad, la meta, a veces uno se piensa, el sueño, yo quiero ser, tal vez, quiero ser el ministro de telecomunicación, o tal vez yo quiero ser algo, pero la verdad, siempre y cuando poniendo nuestras partes, poniendo nuestros conocimientos y seguir, y como dice la flecha que está a la luna, pues. Pero la verdad, esto es lo que nos da la reflexión para seguirnos ánimo y seguirnos estudiando y que no hagamos caso a los demás compañeros. La verdad, hasta misma familia mía también me dicen, ¿para qué estudias? Si eres para qué, ya es hora que descanses, ese estudio no vale, que para qué estas horas están estudiando. No es eso, porque el estudio nunca es tarde y tal vez, como dice Ingeniero, pues nuestra meta seguirá, algo debe servir, por alguna cosa para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, Ingeniero. Muchas gracias, señor Pujota. Señor Catucomba, ¿quieres decir algo? Licenciado, muy buenas noches. ¿Quién me escucha? ¿Sí le escucho? Ya. Bueno, yo a todo esto quería acotar como un pensamiento personal que alguna vez una persona muy importante y muy exitosa me dijo que sueñe muy alto. O sea, sueñe muy alto porque si es que por alguna razón en la vida se quedara a medias de ese sueño, pero estaría en un gran camino a largo. Es tal vez como, por ejemplo, es mi meta llegar a la universidad y no sé, tener unas 2 o 3 carreras, pero si por algún motivo yo llegara a fracasar, por lo menos me quedaría con una, o en el caso que no pretendo, por lo menos me quedaría completado el bachillerato. Entonces es lo que quería acotar, o sea, soñar bien alto, y el pensamiento de las demás personas no debe de importarnos, sino lo que nosotros queremos, nuestras metas que tenemos que hacernos, y llegaremos muy lejos, incluso más allá que el arquero. Eso, licenciado, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces sí, esa es la moraleja de la historia. Seguramente todos ustedes están estudiando porque se han propuesto metas, ¿sí? Yo me imagino, cada uno de ustedes tiene sus metas, cada uno de ustedes tiene sus sueños, cosas que quieren lograr, cosas que quieren alcanzar, ¿no es cierto? Por eso están estudiando, me imagino. Entonces, pues sí, la moraleja de la historia yo creo que es aplicable para cada una de sus vidas. Mantengan lo que se han propuesto, aunque la gente se
se burlen de ustedes, aunque a ratos parezca que es inútil. Por ejemplo, yo me imagino al arquero todas las noches dándole a la luna. Algunas veces se desanimaría y pensaría, no, nunca le voy a cazar a la luna. Y bueno, quizá no, nunca la cazó, pero él perseveraba, se esforzaba, lo seguía haciendo cada noche. Y los frutos que rindió es que él alcanzó algo en la vida, ¿sí? Entonces, del mismo modo, todos ustedes tienen sus sueños, tienen sus metas, yo les animo a que los mantengan, ¿sí? Y mantengan sus sueños, mantengan sus metas, aunque a ratos parezca que es inútil, no tiren la toalla, no se rindan, síganse esforzando, síganse preparando todos los días de sus vidas, y yo les aseguro, quizá no alcancen la meta, pero sí van a mejorar sus vidas, van a mejorar las vidas de sus familias, ¿ok? Solo porque tienen una meta. Y mientras más alta sea esa meta, mejor, ¿sí? Mientras más, digamos, mientras más parezca un sueño, mientras más parezca algo imposible, mejor. Mientras más alto sea esa meta, ¿ok? Propónganse algo muy alto y, como les digo, aunque quizás nunca lo alcancen, pero bueno, por el mismo hecho de que tenían una meta, tenían un propósito en la vida, habrán logrado muchas cosas en la vida, ¿sí? Por el solo hecho de que tenían algo que les motive todos los días, ¿no es cierto? A seguirse esforzando, a seguir luchando. Entonces, eso les quiero animar a ustedes. Sé que todos ustedes tienen sus sueños, sus metas, manténganlos, propónganse cosas muy altas y sé que llegarán lejos, ¿ok? Siempre tengan algo que les motive, una meta alta, sé que llegarán lejos, ¿sí? Mientras lo mantengan, mientras se esfuercen por alcanzarlo. ¿Les parece? Sí, Listen, gracias. Siguiendo, tenemos otra pregunta. Díganme ejemplos de literatura oral y ejemplos de literatura escrita. Los que están escritos ahí en las páginas 89 y 90. ¿Cuáles son los ejemplos de literatura oral? ¿Y cuáles son los ejemplos de literatura escrita? ¿Cuáles son los ejemplos de literatura oral y cuáles son los ejemplos de literatura escrita que aparecen ahí en las páginas 89 y 90? Coplas, Listen, amor finos. Ajá, ¿esos son ejemplos de qué? ¿De cuál literatura? Oral, Listen, porque son cantadas. Ujú. Son cantadas como canciones y poesía. Ujú, sí. El refrán, las coplas y los amorfinos son ejemplos de literatura oral. ¿De qué trata cada una? El refrán, la copla y los amorfinos. ¿De qué trata? Quiero que todos prendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Ejemplos de literatura oral tenemos el refrán, la copla y los amorfinos. ¿De qué trata cada uno?
Ya dicen, el refrán dice que promueve la reflexión, transmite una enseñanza. Perfecto. Y ahí nos da un ejemplo. Es un ejemplo de un refrán boliviano, dice. Al miedo no ha habido sastre que le haga calzones. ¿Sí? ¿Qué significa? Nadie está exento de sentir miedo. Todos a veces sentimos miedo. La valentía no es el no sentir miedo. La valentía es hacerlo a pesar de que sientes miedo. Entonces, muchas veces el miedo nos paraliza. A veces ese miedo es bueno, si es que, por ejemplo, es un miedo a hacer cosas peligrosas o a animales peligrosos. ¿Sí? A veces el miedo nos puede salvar la vida, pero a veces el miedo también nos puede paralizar y impedir de que prosperemos en la vida. Ejemplo, de pronto miedo a emprender un negocio propio por miedo a fracasar, miedo a que ese negocio no arranque, ¿sí? Entonces, nadie no está exento de sentir miedo. Todos a veces sentimos miedo de algo. Y sin embargo, la valentía es actuar a pesar del miedo. Valentía no es no sentir miedo. Si no, caso contrario, nadie sería valiente, porque todos algún rato han sentido miedo. Valentía es, a pesar de ese sentimiento de miedo, pues no me dejo paralizar, sino que continúo, sigo adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso es ser valiente. A pesar de sentir miedo, yo sigo adelante. Eso es ser valiente, ¿de acuerdo? También tenemos las coplas y los amorfinos. ¿De qué tratan estos? Léanlo un ratito. Yo sé que ya lo leyeron, pero de todos modos sé que necesitan un refuerzo. Entonces, léanlo un ratito. ¿Qué es la copla? ¿Qué es el amorfino? Son ejemplos de literatura oral. ¿De qué tratan cada una? De tarea, ustedes tienen que escribir una copla, ¿no es cierto? ¿Quién nos quiere compartir la copla que escribió? Aunque sea que la hayan encontrado en internet, no hay problema, ¿ya? ¿Quién nos quiere compartir la copla que escribió? Yo lo hice. El cielo es de cielo, la nube es de tiza, la cara del sapo me da mucha risa. La luna es de queso y el sol es de sol. La cara del sapo me da mucha tos. Está bien, muchas gracias, Brenda. Entonces, ¿qué es la copla? Es de rima, dicen. También está con poesía. Sí, generalmente debe rimar la Cosas primera y la... Sí, debe rimar la primera y la tercera verso. El primer y el tercer verso deben rimar. Es casi la única condición de la copla. Y son octosílabos, es decir, cada verso tiene 8 sílabas. El ejemplo que nos dan aquí en el libro dice, hasta que el pueblo las canta. Contemos, hasta que el, creo que es unido, pueblo las canta. Listo. Hasta que el pueblo las canta. 8 sílabas. Las coplas no son. Y, ahí están 8 sílabas. Cuando el pueblo las canta, sí, cuando el pueblo las canta, 8 sílabas, ya nadie sabe su autor.
Ya nadie sabe su autor. ¿Okay? Y la primera y la tercera, el primer y el tercer verso riman. Ambas terminan con canta. Igual lo que nos leyó Brenda, igual escuchamos que el primer y el tercer verso rimaban. Bien, esas son las coplas. ¿Y los amorfinos? ¿Qué son los amorfinos? Señora, Claro que sí, señor Pujota. yo entiendo de que, bueno, a pesar que no, los amorfinos son con composiciones cortas, poéticas, que forman parte de la tradición oral Sí. y combinan los románticos con los humorísticos. Ujú. Es decir, cuando yo era chiquito, lloraba por un ratón, y ahora que soy grandecito, lloro por un amor, licenciado. Es un ejemplo, correcto. Ese es el ejemplo, un amorfino ecuatoriano. Ven que es chistoso, combina lo chistoso, lo humorístico con lo romántico. Bien. Eso respecto a ejemplos de literatura oral. Ahora díganme ejemplos de literatura escrita y de qué tratan cada una. Ojalá participaran Janet Saltos, Karen Núñez, Mayra Alba, Natalie Cuamacas, Elizabeth Farinango, Alfredo Tipanluisa. Verán, yo a estas alturas yo ya sé quiénes son los que participan y quiénes no. Y yo se los voy a reflejar en la nota. ¿Okay? Claro, los estudiantes que todo el tiempo están participando, pues ya pueden estar tranquilos que tienen una buena nota en participación, pero también sé quiénes son los estudiantes que nunca participan. Claro, como les digo, eso se va a ver reflejado en su nota. Por favor, al final del año no me venga a preguntar, pero dicen, ¿por qué saqué 7,5 en literatura? Bueno, nunca participaste en mis clases. ¿Cuántas notas esperabas que te pusieran? ¿No es cierto? Entonces, por favor, yo de veras quisiera ver mayor participación de todos los estudiantes. Como les digo, yo ya les ubico bien quiénes son los que están participando y quiénes no. Entonces, ojalá anime así su participación. ¿Cuáles son los ejemplos de literatura escrita y de qué tratan cada una? Casi que les estoy pidiendo nada más que lean. ¿Okay? Yo le hice, Bueno, por favor, Karen. es una obra de un autor conocido. Sería como, también podría ser pintura, porque es una obra así como la Mona Lisa, A ver, ¿de cuál me estás o hablando? sería, ¿Del cuento, del poema o de la novela corta? Estamos hablando de literatura, Karen. O sea, pinturas, obras de arte como pinturas no entran dentro de literatura. Ese sería otro tipo de arte. Pero ahorita estamos hablando de literatura, literatura escrita. ¿Cuáles son los ejemplos que aparecen en la página 90? Listen, Dígame. listen. El cuento es género narrativo donde narran, por ejemplo, lo que hace cada personaje, Ajá. También lo lo que es. va haciendo, Bien. la, ¿cómo se puede decir? El escenario en el que está hecho.
Está bien, todos esos son características del cuento, pero también lo son de la novela corta y también de la novela larga. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y novela corta? Entonces, Elizabeth Farinango, tienes la palabra. Elizabeth. No sé si estás hablando, Elizabeth, porque no se te escucha. Me pasó lo mismo a mí al empezar esta clase. Quizá tengas que revisar un poquito la configuración del micrófono y todo eso. Yo le hice, ¿Quién dijo yo? Karen Núñez dicen, Bueno, Karen. ¿Cuál es la diferencia el entre el cuento y la novela corta? es por la extensión, porque el cuento es una narración corta y la novela es como un poco más larga, extendida. Perfecto, sí, es la principal diferencia. Y la novela suele ser más elaborada, ¿ok? Dice, los elementos narrativos y argumentos se presentan de forma más compleja y elaborada. El cuento suele ser muy sencillo, ¿sí? Dice, se caracteriza sobre todo por su brevedad, la cual condiciona que el tiempo y el espacio sean indeterminados. Generalmente el cuento no te especifica dónde ni cuándo sucedió. Hay pocos personajes en el cuento, hay muy pocos personajes y el argumento se centra en una única historia. Hay un solo argumento, ¿sí? Hay una sola moraleja, digamos así, en el cuento. Y el cuento es muy corto, tiene pocos personajes y la moraleja es muy sencilla y es probablemente solo una. ¿Okay? Los cuentos, los que contamos a nuestros hijos pequeños, esos son ejemplos de cuentos. ¿Okay? Y pues la novela corta, ya como dice aquí, es más elaborada. Los elementos narrativos y argumentos se presentan de forma más compleja y elaborada. Es más extensa que el cuento. ¿Okay? Una novela corta. Aquí tenemos ejemplos, ¿ok? En este caso del cuento y de la novela corta. Solo nos falta definir el poema. ¿Qué es el poema? Yo, Licen. ¿Quién dijo yo? Yo, Gladys, Licen. Bueno, Gladys. Licen es donde se expresan sentimientos, emociones, ideas. Su lenguaje emplea figuras literarias. Listo, sí, básicamente esa es la característica principal del poema. Se expresan sentimientos, ideas y emociones. Su lenguaje emplea figuras literarias. Ejemplos nos pone aquí, amanecí sin ella. Apenas si se mueve, recuerda, mis ojos más delgados la sueñan. Qué fácil es la ausencia. En las hojas del tiempo, esa gota del día resbala, tiembla. Un poema de Sabines Jaime, El Día. Ok, esos son algunos ejemplos de literatura oral y de literatura escrita. ¿Está clara cuál es la diferencia entre ambas? Quiero que me lo expliquen. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura oral y la literatura escrita? Yo, Licen, buenas noches. Dígame, Ana. La lectura oral se trata de que, o sea, va pasando, ¿cómo se diría? De boca en boca, ¿no? Se va Bien. transmitiendo de generación en generación. Ujú. Y la lectura escrita es lo que va plasmándose, sea en libros, cuentos y, o sea, no va cambiando las palabras. Exacto, esa es la principal diferencia entre ambas, literatura oral y literatura escrita. La oral se transmite oralmente por la oralidad y la literatura escrita, como sugiere su nombre, está por escrito. Bien. Llegamos a la página 91.
Lleva de título ¿Cómo analizamos una obra literaria? Aquí les quiero hacer las preguntas. ¿En qué se subdividen las obras literarias? ¿Y cuál es el objetivo de las obras literarias? ¿Pueden leer acerca de eso aquí? Les repito las preguntas. ¿En qué se subdividen las obras literarias? ¿Y cuál es el objetivo de las obras literarias? Listen, se subdividen en sus géneros narrativos, poético y dramático. Ok, tal como dijo la compañera, es correcto. Se subdividen en narrativo, lo que está aquí, ¿no? Las obras literarias en sus géneros narrativo, poético y dramático. ¿Y cuál es el objetivo de las obras literarias? ¿Para qué sirven? Para listen, ay, listen, es que no escucho bien las preguntas, está medio malo mi internet, creo. La pregunta era, ¿cuál es el objetivo de las obras literarias? ¿Para qué sirven las obras literarias? Dicen para informar, Ajá. emitir los mensajes. Ajá. ¿Ustedes han leído obras literarias? ¿Han leído, por ejemplo, novelas? ¿Para qué leen una novela? ¿Qué es lo que consiguen con leer una novela? Listen, tal vez aprender a leer mejor. Perfecto. Es uno de los objetivos para los cuales uno lee una obra literaria. Uno aprende a leer. Uno aprende a escribir. ¿Sí? Al ver cómo esta gente genial ha escrito, uno aprende a cómo escriben ellos. ¿Okay? Y uno puede aprender también a desarrollar cómo escribir bien y cómo leer bien. De pronto escogen una novela porque les llama la atención la temática. ¿Okay? De pronto por motivos de entretenimiento o para aprender sobre un tema o para informarse. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la lectura de obras literarias tiene muchas aplicaciones. Sería bueno que ustedes salieran pues con el hábito de leer. Leer lo que ustedes quieran. ¿Sí? Leer por entretenimiento, leer por placer, pero leer, eso es lo importante, ¿no? Así cada vez serán personas más cultas, más educadas. Si tienen pues, sabrán escribir mejor, ¿ok? Aprenderán a escribir mejor mientras más leen, ¿de acuerdo? Ok. Ya voy a terminar con esta clase porque nos queda poco tiempo. A ver, otra pregunta dice, ¿cuáles son los referentes o contextos que influyen en una obra literaria? ¿Cuáles son los referentes o contextos que influyen en una obra literaria? Dicen lo histórico, lo geográfico y lo cultural. Perfecto, esos son los tres referentes. El referente geográfico, referente histórico y referente cultural. Así a modo breve, ¿de qué trata cada una? Su mismo nombre lo sugiere. ¿A qué se refiere el referente geográfico? ¿A qué se refiere el referente histórico? ¿Y a qué se refiere el referente cultural?
Dicen el histórico a la historia y el cultural a las culturas que tienen cada pueblo. Ajá. ¿Y el geográfico? A las zonas territoriales en donde se Dicen a los lugares. Ok. Ojo que estamos hablando de la obra literaria. Ok. Todas las obras literarias, todas las novelas, digamos así, tienen su contexto geográfico que se refiere a dónde sucede la novela. Tenemos un referente geográfico externo y un referente geográfico interno. ¿De qué trata cada una? ¿Cuál es la diferencia entre el referente geográfico interno y el referente geográfico externo? Dice en el interno que se nombra en un texto literario. ¿Ok? El interno y el externo. Lugar donde se escribe. El lugar donde se escribe. Entonces, espero esté claro la diferencia entre ambos referentes geográficos. Nos dan de ejemplo esta novela que se llama El perfume. ¿Okay? Por ejemplo, dice, creo que toma, el referente geográfico interno sería, me parece, Francia, ¿sí? Porque esta novela toma lugar en Francia. Y el referente geográfico externo, me parece que en este caso también sería Francia, porque la novela se escribió en Francia. Pero podríamos tener otros ejemplos de obras literarias que, digamos, dicen que sucedieron, esto sucedió no sé, se me ocurre, esto sucedió en el Oriente, una novela basada en el Oriente, pero resulta que se escribió en Quito, por ejemplo. Entonces, el referente geográfico interno es el Oriente y el referente geográfico externo, el lugar donde se escribió la obra, en este caso, Quito, por ejemplo. ¿Ya? Referentes históricos. Todas las novelas, todas las obras literarias toman lugar en alguna época. Nos ponen de ejemplo. El perfume, esta novela, el tiempo histórico es la Francia del siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa, durante la Ilustración. Listo, nos ubican el contexto histórico en el que sucede esta novela. Puede ser que la novela se escribió dentro de esta misma época, que me parece que sí, pero puede ser que se escribió después de esta época. Puede ser que de hecho se escribió, por ejemplo, en el siglo XX. Pero claro, la novela toma lugar en el pasado, en ese caso, en el siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa, durante la Ilustración. Entonces, nos ubican, nos dicen cuándo sucedió esta historia. ¿Okay? Y el referente cultural, ¿cuál fue la cultura del pueblo que existe en esa novela? ¿Okay? ¿Cuál es la cultura de la gente, de los personajes dentro de esa novela? A eso se refieren estos tres referentes o contextos, ¿ya? Que influyen en la obra literaria. De tarea, yo les pedí que hicieran este trabajo individual, ¿no es cierto? La primera dice, lea este texto pensando en que me dejaste, lloro tanto y tan de veras, que la gente de mi casa se imagina que hay goteras. Abrázame con tus alas como la gallina al huevo, olvida cosas pasadas, vuelve a quererme de nuevo. Dice, identifique qué tipo de texto es este. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué escribieron? Es un poema porque está escrito en versos y también porque se expresan sentimientos, ideas y emociones. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Es un poema? Sí, profe, es un poema. Sí, es un poema, estoy de acuerdo. Explique, la siguiente pregunta dice, explique por qué es una poesía popular.
¿Por qué es esta una poesía popular? ¿Qué escribieron? Porque es tradicional. Tradiciones de un pueblo Poesía popular. y se transmite a través de textos o Sí, culturas entre generaciones. puede ser. Es una buena respuesta. ¿Alguien más desea compartir? ¿Alguien de pronto escribió otra cosa? ¿Por qué es una poesía popular? Yo, licenciado, Dinos, por favor. porque es un conjunto de poemas y canciones de siempre que la gente conoce, canta y recita a lo largo del tiempo, es tradicional, va transmitiéndose de generación en generación. Está muy bien, perfecto, sí. Tal como dijeron las dos compañeras, eso es lo que le hace una poesía popular, el hecho de que toda la gente de una cierta población la conoce y que se sigue transmitiendo de generación en generación. Bien, ya está por terminar la clase. Hay una tarea para el próximo martes, la tarea 21, que ya está en su Edmodo. Como siempre, bueno, ojo que esta vez la tarea dice, de la página 96, escriban una composición literaria narrativa sobre un tema de interés en al menos 8 líneas. El tema lo pueden escoger ustedes. Todo esto nada más les explica cómo escribir una composición literaria narrativa. ¿Okay? Y de la página 97, miren que hay dos partes para esta tarea, de la página 96 esto y de la página 97 esto. En los siguientes ítems, encierro literal de la respuesta correcta. Entonces, como siempre, podemos observar el PDF de la tarea. Aquí les explica cómo escribir un texto literario. Por eso deben leer todito esto, la página 95 y 96. La tarea en la página 96 es la misma que les acabo de leer. Escriban una composición literaria narrativa sobre un tema de interés. Les explica cómo hacerlo. Esto de aquí nada más les explica cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, esa es la tarea de la página 96. Y de la página 97, pues ya llegamos a la evaluación de la unidad 3. Nada más toca encerrar el literal de la respuesta correcta. ¿Okay? Entonces, la tarea para el próximo martes es leer toda la página 95, 96 y resolver el trabajo individual de la página 96 y la evaluación de la unidad de la página 97. Esa es la tarea para el próximo martes. Miren que cambié un poquito la tarea de la página 96 que dice, lo primero que dice es reúnase con un compañero de clase. Pues eso lo cambié y lo convertí en un trabajo individual. Lo van a hacer individualmente. Escribir una composición literaria narrativa. En el Edmodo les puse incluso en al menos 8 líneas. ¿Sí? No estoy pidiendo algo demasiado largo, pero sí por lo menos unas 8 líneas, considero yo, es una buena extensión para una composición literaria narrativa. Muy sencilla, 8 líneas, ¿ya? Listo. Dicen, Dígame. yo no le escucho bien. Los demás No sé si solo soy yo, pero no le escucho bien. Ya me salí y me volví a entrar, pero sí le sigo escuchando mal. ¿Los demás me escuchan? ¿No me escuchan? Sí se escucha, Licen. Sí se escucha. Por mi Bueno, parte, si se le escucha bien, claro, licenciado. parece que es una situación de tu internet. La tarea está claramente escrita tanto en el Edmodo como en las hojas, las páginas 96 y 97. Para el próximo martes. Si no hay más preguntas, creo que ya tienen otra materia en este momento. Es todo de mi parte por esta noche. Licenciado, Buenas noches, Liz. Buenas la noches. evaluación podemos imprimirle o transcribirle, ¿no, licenciado? Como les sea mejor a ustedes, no hay ningún problema. Nada más Ya, no gracias. directo en el cuaderno, porque como ya saben, al final del año van a devolver los cuadernos. ¿Okay? Ya, gracias, licenciado. Muchas gracias por su atención. Tengan una buena noche. Dicen, Amén.